Huang Yan es un escultor. Extrae su inspiración del antiguo arte en China. Una tarde de primavera, él estaba trabajando en su tratante de comunidades de artistas en el distrito del arte de Heiqiao, en Beijing. En esta ocasión, el tema que escogió para desarrollar su inspiración artística fue Tsai Lun, el hombre que inventó el papel. Tsai Lun vivió hace casi 2000 años en la época de la dinastía Han Oriental. Nadie sabe a ciencia cierta cómo era su apariencia física. Sin embargo, una cosa sí es cierta. A pesar de que era un eunuco imperial, no tenía barba. De todos modos, Huang Yan decidió esculpir la figura de Tsai Lun como lo imaginaba. La idea de esculpir una estatua de Tsai Lun le vino a la mente de Huang Yan por pura casualidad, cuando él estaba navegando por Internet. 因为要参加一个展览，我设计了几个方案，有一个方案就是对世界的进程影响比较大的人，我想查一下这些人的资料，然后网页直接就跳出来影响世界的前100人嘛。然后我查，我一看，我蔡伦怎么排这么靠前呢？ El origen de la civilización humana generalmente se remonta a la época de la invención de la escritura, hace 5000 años. En 1978, el astrofísico estadounidense Michael Hart elaboró una lista de las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Entre los criterios que manejó para escribir su libro, destacó el número de personas, el grado y la duración de su influencia. Las 6 personas primeras que aparecen en la lista son Mahoma, Isaac Newton, Jesucristo, Buda, Confucio y San Pablo, mientras que el nombre de Tsai Lun figura en el 7º lugar. La gente suele considerar equivocadamente la invención del papel como un hecho menos relevante que la aparición de la computadora y la creación del Internet. Después de miles de años de su descubrimiento, el papel sigue siendo uno de los inventos más importantes de la humanidad. Antes de la invención del papel, se empleó una variedad de materiales para desarrollar la escritura. Las tiras estrechas de bambú y tablillas de madera fueron los materiales más usados en China. Hoy en día, las tiras de bambú son producidas a nivel industrial y forman parte de la utilería tanto en el teatro como en el cine y la televisión, o son vendidas como artesanías. Las técnicas empleadas para su producción se han mantenido casi intactas durante miles de años. Este proceso comienza con la remoción de la superficie verde del tallo del bambú mediante el raspado. Posteriormente se secaban al fuego para evitar su deterioro.
Generalmente las tiras de bambú solían medir entre 20 y 50 centímetros de longitud. Las tiras de bambú se unían por cordeles y se convertían en una especie de libro. Hace 2000 años, los funcionarios civiles de la dinastía Han siempre llevaban un cuchillo en sus cinturones y un pincel en su pelo. El cuchillo y el pincel, además de las tiras de bambú, la tinta y la piedra de tinta, eran denominados los 5 tesoros del escritor. El cuchillo fue usado para raspar la escritura, por consiguiente, la tira de bambú podría utilizarse de nuevo. Desde que el cuchillo y el pincel siempre fueron usados conjuntamente para desarrollar la escritura, los funcionarios civiles durante el periodo de otoño y primavera habían sido llamados popularmente los funcionarios del pincel y el cuchillo. En 1975, los arqueólogos que trabajaron en una tumba en Yunmian, en la provincia de Hubei, encontraron 2 tablillas de madera. Eran correspondencias privadas escritas por 2 soldados a su hermano mayor. Estas son las primeras cartas familiares encontradas en China, escritas hace más de 2000 años. El ocupante de la tumba se llamaba Zhong. Las 2 cartas fueron escritas por sus hermanos menores, Qin y Heifu, que sirvieron en el ejército del estado de Qin, que estaba atacando al estado de Chu. Una de las cartas decía lo siguiente: ¿está bien nuestra madre? Heifu y Qin están sanos y salvos. Estuvimos separados hace 2 días, pero hoy nos hemos encontrado nuevamente. La otra carta decía así: hemos gastado todo el dinero que tomamos prestado de Huan Bai. Si usted no nos envía más dinero, podríamos morirnos de hambre. Urgente, urgente, urgente. Sobre las cartas se colocaba una tablilla de madera más fina para ocultar el mensaje. Se escribía en ella el nombre del destinatario y el del remitente, y se usaba un sello de arcilla para cerrar el documento oficial. Finalmente, se sellaban las tiras escritas y se ataban con cuerdas. Sin embargo, las tablillas de madera eran demasiado pequeñas para escribir sobre ellas cartas muy extensas. También era una tarea complicada y pesada su transporte y entrega. En definitiva, las tablillas de madera eran altamente inconvenientes para escribir cartas y libros enteros, y su uso quedó prácticamente descartado. El erudito de la dinastía Han, Sima Qian, viajó a lo largo y ancho del país recopilando los datos históricos para su monumental obra Registros del Gran Historiador. Si hubiera decidido guardar todas las informaciones en su memoria y esperar hasta llegar a su casa para escribirlas en las tablillas de bambú o de madera, él habría necesitado una mente prodigiosa semejante a una computadora. Por otro lado, si hubiera registrado todas las notas de sus viajes en tablillas de bambú o de madera, él habría necesitado muchas carretas tiradas por bueyes para llevarlas todas a su casa. La obra Registros del Gran Historiador está compuesta por 520.000 caracteres. Si se hubiera escrito en tablillas de bambú, este famoso trabajo habría pesado más de 1 tonelada. En China, las tablillas de bambú fueron usadas para la escritura durante casi 2000 años. Si aún estuviéramos usándolas,
¿Qué tipo de civilización tendríamos hoy en día? En 2008 se completó la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de China. Con una superficie total de 80.000 metros cuadrados y más de 25 millones de libros, es la tercera mayor biblioteca del mundo. Si todas las colecciones de libros estuvieran escritas en tablillas de bambú, la biblioteca necesitaría tener 630 kilómetros de altura para poder albergar todos los libros. El pueblo de Heshui se encuentra al pie del monte Fanjing, en la provincia de Guizhou. Aquí los pobladores dicen que fabrican el papel de la misma manera que lo hizo Cai Lun hace 2000 años. Hay personas aquí con el apellido de Cai que dicen ser sus descendientes. Es común observar antiguas tinas abandonadas en Heshui. El pueblo tenía una vez varias fábricas de papel y las tinas fueron utilizadas en el proceso de elaboración del papel. El papel fue fabricado por primera vez aquí en el siglo XIV, hacia el final de la dinastía Yuan y comienzo de la dinastía Ming. Durante el apogeo industrial, varios cientos de hogares vivieron a expensas de la fabricación del papel. El papel que elaboraron fue vendido en las provincias de Sichuan, Hunan y Guangdong, e incluso en el sudeste de Asia. Una tradición local ha sido conservada en Heshui durante los últimos 100 años. Esta se refiere a que los fabricantes de papel pertenecen a un gremio conocido como la Asociación de Técnicas Antiguas de Fabricación de Papel Cai Lun o la Asociación Cai Lun para abreviar. Cai Wenju es el actual presidente de la Asociación Cai Lun. Comenzó a aprender las técnicas de fabricación de papel de su padre tan pronto como terminó la escuela secundaria a la edad de 16 años y se ha ganado el sustento indispensable para vivir fabricando papel desde entonces. Desde su infancia, Cai Wenju fue enseñado que sus antepasados fueron los que habían traído las técnicas de fabricación de papel de Cai Lun a Heshui. La reverencia por Cai Lun se extiende a otras familias, pero solo aquellos con el apellido Cai tienen derecho a escribir nuestro antepasado antes del saludo inicial, respetado maestro Cai Lun. El papel es uno de los 4 grandes inventos de la antigua China. Pero, ¿qué motivó a Cai Lun a inventar el papel? ¿De dónde obtuvo esa idea? Estas interrogantes son de poco interés para los pobladores comunes que se ganan su sustento fabricando papel hoy en día. Huang Yan intentó una y otra vez concebir la imagen de Cai Lun para esculpirla y finalmente visualizó en su mente los contornos de su rostro. Decidió representarlo como un anciano. Sin embargo, la única mención que pudo encontrar de Cai Lun en las referencias históricas fue una breve nota de 281 caracteres en los registros históricos de las postrimerías de la dinastía Han. En esta obra se describió a Cai Lun como un eunuco en la corte de la dinastía Han Oriental, que le fue concedido el título de marqués de Longjing. Fue bien educado y un trabajador concienzudo, pero con el tiempo perdió el favor imperial. Huang Yan
es nativo de la región de Zhongzhou, en la provincia de Hunan. El pueblo se encuentra a tan solo 120 kilómetros de Guiyang, conocido actualmente como Leiyang, lugar donde nació Cai Lung. Esta cercanía geográfica fue de gran ayuda para Huang Yan para determinar la apariencia física y el temperamento de Cai Lung. 我们那代的人的鼻子基本上都是鼻梁比较扁，然后鼻头比较大，两个鼻翼比较大。我觉得那边的人基本上都是这样的鼻子，我的鼻子不像啊，我不太像我们那本地那边的人。他肯定还是比较干瘦的那种一个老头的那种现象，应该是一个实干家的那种感觉。他肯定是很有毅力的一个人，而且是很有理想的一个人，精力上应该还是比较充沛的。研究造纸术这一方面，他肯定需要大量的去采集材料，去做实验。La dinastía Han fue un periodo de gran esplendor cultural que duró más de 400 años y proporcionó el ambiente ideal para la invención del papel. Liu Bang fue el fundador de la dinastía Han. En un poema, él escribió: «El viento apareció y las nubes comenzaron a esparcirse en el cielo. Regresé a mi hogar después de ganar el poder. Deseo alistar a los hombres valientes para que defiendan mi territorio». Pero los sucesores de Liu Bang se dieron cuenta de que necesitaban más hombres valientes para defender el país. Los funcionarios también fueron vitales en el manejo de los asuntos del gobierno. Mediante la introducción de políticas favorables durante los primeros años de la dinastía Han, la población creció rápidamente. Sin embargo, la recaudación de impuestos y el registro de la población fueron labores muy complejas para la administración imperial. Por consiguiente, aumentó significativamente la cantidad de archivos escritos y hubo una gran demanda de materiales para la escritura. 那个东方朔给汉武帝提个建议，就是他挑着竹简，挑到了朝廷上去，所以就很不方便。要是用绢帛来书写呢，又太贵，所以呢，兼贵而简重。 就已经成了个大家都认识的问题了。Durante la época de la dinastía Han Occidental, la institución de mayor prestigio para la enseñanza en el país era la Academia Imperial, ubicada en la capital, Chang'an. Allí se les enseñaba los clásicos confucianos a los estudiantes. Después de graduarse, ellos eran nombrados para ocupar cargos públicos. La Academia Imperial fue trasladada a Luoyang después de que la dinastía Han Occidental fuese reemplazada por la Han Oriental durante el siglo I. En su mejor momento, la Academia Imperial tenía 30.000 estudiantes. Evidentemente, las tiras o tablillas de bambú no eran el material más conveniente para desarrollar la escritura. Ante la necesidad de conseguir un material idóneo para escribir en la Academia Imperial, Cai Lung intentó encontrar un nuevo material mucho más apropiado para la escritura. Los primeros inventores del papel obtenían su inspiración en ideas basadas en la tecnología existente. El Museo de la Seda de China está localizado cerca del lago Oriental en la ciudad de Hangzhou.
Entre sus ricas colecciones de reliquias se encuentran varios antiguos telares. El proceso del tejido de la seda consiste en entrelazar los hilos transversales o trama con los hilos longitudinales o urdidumbre a lo largo del telar. En China, el tejido de la seda se desarrolló mucho antes de la invención del papel. Los expertos han especulado que Cai Lun pudo obtener su fuente de inspiración para la invención del papel del tejido de la seda. China cuenta con una larga tradición en la utilización de la seda como material de escritura. El objetivo de Cai Lun fue conseguir un material para la escritura tan ligero y absorbente como la seda y de fácil producción. Sin embargo, se dio cuenta de que la seda era demasiado costosa para desarrollar la escritura. Una pieza de seda de 10 metros de longitud y 1 metro de ancho costaba el equivalente de 360 kilos de arroz. Y así, Cai Lun comenzó su búsqueda de una materia prima más barata y un método de producción más eficiente que no requiriera la utilización de tejidos. Esta es una hoja de papel que se asemeja al antiguo papel de cáñamo. Cuando se aumenta 200 veces su imagen, se revelan numerosas fibras entretejidas dispuestas irregularmente que se diferencian de la disposición ordenada de las fibras de la urdidumbre y los hilos de la trama en el telar. La posibilidad de replicar este método más ordenado fue la clave para la invención del papel. También fue el mayor desafío que enfrentó Cai Lun hace 2000 años. La separación de la pulpa de papel es el paso más difícil de dominar en la fabricación tradicional del papel. En este proceso, la pulpa del papel se coloca sobre una malla metálica o molde para que se distribuya uniformemente en forma de una capa delgada, y a continuación se retira el molde con mucho cuidado. En esta capa extendida de pulpa de papel se observa diminutas piezas de fibras adyacentes entrelazadas formando una especie de tela que es la hoja de papel. Xu Shen fue un filólogo del siglo II, quien escribió la famosa obra Shuo Wen Jie Zi, o explicación del sentido de los caracteres. En ella describió el carácter qi, que significa papel, comparándolo con la tela de algodón. También lo relacionó con otro carácter chino, que se traduce como residuos de la seda. Como parte del proceso de fabricación de la seda, los capullos se hierven hasta romperse facilitando el devanado del hilo de seda, pero solo se extraen los filamentos largos mientras que los cortos y dañados permanecen en la olla junto con los capullos disueltos. Los residuos de seda precipitan y se depositan en el fondo de la olla. Es posible que residuos como estos pudieron haber sido la fuente de inspiración para Cai Lun para la invención del papel. La idea que tuvo Cai Lun fue mezclar los segmentos cortos de las fibras obtenidas de las materias primas con agua para que se adherieran entre sí y formaran una especie de tejido. Obviamente, sin embargo, tuvo que buscar una materia prima alternativa más económica que la seda. Es principio de la primavera y ha comenzado la preparación de los materiales para la fabricación manual del papel en Heushui. El primer paso de este proceso consiste en la selección de la materia prima. Luego se cuece hasta que rompa el hervor, después se enjuaga y se deja en remojo con agua. Posteriormente, esta pasta de papel es pisoteada en el suelo y golpeada con un mazo pesado para separar y extraer las fibras. Durante la dinastía Han, había poca producción de algodón en China. Las personas adineradas se vestían con ropa de seda, mientras que la gente común usaba ropa de lino. Inicialmente, Cai Lun utilizó la ropa de lino gastada y desechada, además de las redes de pesca como materia prima, pero los resultados fueron poco satisfactorios y en lugar de ello usó la corteza de árbol. En Heushui,
Después de que nacían las nuevas ramas en los árboles, se podaban las ramas viejas y se eliminaba la corteza de los árboles para fabricar el papel. En esta región crecen muchas moreras y la historia de la fabricación del papel a partir de la corteza de morera se remonta a la época de Cai Lun. Hace 2000 años, Luoyang fue la capital de la dinastía Wei y Han. Hoy en día, la muralla de la ciudad se encuentra en ruinas. Un libro escrito en esa época, en el momento en que se construyó la muralla, contiene la siguiente declaración. Hay un tipo de papel en Luoyang llamado el papel del marqués de Cai. Está hecho de la corteza de morera.